Muy buena familia, estamos de nuevo acá en nuestro canal Real Estate Sin Filtro, donde vas a conocer el tras bambalinas, lo que nadie te dijo, lo que te hacía falta saber antes de invertir en bienes raíces, comprar un negocio o entrar en este mundo de las inversiones y el real estate. En este canal tú vas a conocer realmente lo que te hace falta saber para que des pasos seguros. Muy buena familia, bienvenidos a un episodio más de nuestro canal Real Estate Sin Filtro. Hoy estamos de nuevo en Apple Tower, nuestra casa de título amiga que nos presta sus instalaciones para poder grabar nuestro canal de YouTube. Y hoy tenemos una invitada especial. Tenemos a Ámbar Castro. Ella es partner, especialista en closing, mano derecha. Es el corazón de esta compañía de títulos y hoy le damos la bienvenida a Ámbar y vamos a hablar de un tema que quizás es un poco raro para ustedes, pero que es muy importante si eres inversionista, si eres un comprador nacional y también le estás comprando a un inversionista, y es el FIRTAX, que es, vamos a ver qué cosa es, una retención de impuestos que puede o no hacer el IRS. Ambas bienvenidas. Gracias por estar acá. Gracias, Noriel, por la bienvenida y por esa introducción. Gracias a ti por estar acá. Sé que trabajan bastante, que tienen muchos files siempre rodando y sé que es bastante difícil tener un tiempo para poder hablar, pero es importante que nuestros oyentes, nuestros seguidores puedan conocer de un poco de este mundillo de los bienes raíces. Cuéntame, Ámbar, ¿de dónde eres? ¿Cómo llegaste acá al mundo de título? ¿Qué experiencia tienes? Cuéntame un poco de eso. Bueno, yo crecí en República Dominicana, donde estuve hasta que terminé la universidad. Y llego al mundo de título bueno, si no fuera mujer de fe, diría casualidad. Pero como soy mujer de fe, creo que Dios permite todas las cosas con un propósito. Y casualidad. O sea, llegué a una entrevista, estaba necesitada con urgencia de un trabajo, un ingreso por una situación personal. Y me dijeron que había una posición de recepcionista en una oficina. Yo no sabía nada de lo que era. Lo que sabía era que había un trabajo y que yo necesitaba trabajo. Y en la entrevista la señora de Recursos Humanos me hizo algunas preguntas y me dijo, ¿tú sabes lo que es un closer? Y yo me quedé como que, ¿con qué se come? ¿Con qué se come eso? Más o menos. O sea, sí, por el trabajo que hacía y por la licenciatura tenía conocimientos generales de transferencias de título y cosas así, pero en los países nuestros funciona muy diferente el mundo de títulos que en los Estados Unidos. Entonces, ella como que lo miró y me dijo, mira, es que yo pienso que con tu perfil, de repente, esta otra posición que también tengo que llenar, te pudiera funcionar. ¿Lo quieres intentar? Yo dije que sí. Y eso fue en marzo de 2003 y fue cuando entré a trabajar con Dani en otra compañía. O sea que diosidencia, diríamos. Entonces estás desde 2003 en este mundillo de títulos. Con una interrupción en el medio que sí me regresé a República Dominicana unos años a laborar allá. Y bueno, ya tengo 5 de regreso y aquí con Dani en Apple Tower Title como tal, como empresa. Yo digo que yo soy la primogénita de Apple Tower, la familia. Sí, estabas desde antes. Sí, estaba desde antes. Dani se llena la boca diciendo que esto es una familia, pero en la familia los miembros más antiguos tienen más beneficios. Exacto. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Qué bueno que esto lo estamos grabando. Perfecto, Ámbar. ¿Y eres abogada en Dominicana? Sí, soy licenciada en Derecho en República Dominicana y cuando estuve aquí también hice una maestría, pero ya... De alguna manera, el conocimiento de leyes, aunque sea diferente, pero te da idea de cómo el trabajo con título, ¿verdad? Sí, definitivamente, sobre todo como muchos aspectos son contractuales, pues uno tiene un manejo de todo lo contractual un poquito más, vamos a decir, definido. Claro, todo es diferente en los países en cuanto a cómo funciona, pero los principios legales contractuales son los mismos en todos los lugares. O sea que sí siento que me ha dado eso como un beneficio y me ha ayudado a desarrollarme como agente de título, porque sí tengo mi licencia de título del estado de la Florida. Eso lo saqué en el 2005, ya trabajando, como había dicho, y desde entonces pues sí he estado desarrollando esa práctica. Perfecto. Ámbar, ¿qué cosa es? Porque vamos a tocar un tema que no es muy conocido, que en el contrato de bienes raíces está por ahí en un estándar, en algo abajo, que muchas veces los propios agentes de bienes raíces, los propios realtors no saben qué cosa es.
¿qué cosa es, qué regula? Explícanos un poquito qué cosa es FIRPTA. A ver, el FIRPTA es Foreign Investment in Real Property Tax Act. ¿Y con qué se come eso? Eso es una ley de cumplimiento fiscal para la inversión extranjera en bienes raíces. Es una regulación del IRS, nuestros impuestos internos de los Estados Unidos, IRS cariñosamente, y lo que hace es proteger el derecho del IRS de cobrar cualquier impuesto sobre las ganancias de una venta de propiedad al extranjero, porque el extranjero naturalmente no hace reporte de taxes todos los años como los ciudadanos residentes. Entonces, se trata de eso, de que del precio de venta, el IRS tiene un impuesto que hay que pagar, pero es importante señalar que el FIRPTA no es el impuesto como tal, es una retención de un monto incluso mayor para garantizar que cuando el IRS determine cuál es el impuesto, haya suficiente dinero para cubrir ese pago que se debe y cualquier remanente se le devuelve al vendedor, perdona. O sea, entonces, nuestros clientes que son inversionistas compran una propiedad acá en el 2025, la van a vender en el 2040. En ese 2040 es que aplica eso para ellos, si la van a vender. Correcto. Si cuando venden siguen en la condición de extranjero, le va a aplicar el FIRPTA, porque hay personas que compraron hace 20 años como extranjeros, pero hoy día de repente ya son ciudadanos. Entonces, si al momento de la venta ya son ciudadanos, no le aplicaría. Pero sí es importante que el que compra como extranjero sepa que cuando venda, si sigue siendo extranjero, va a pagar el FIRPTA. Y claro, si usted está vendiendo como extranjero, saber que sí o sí le va a tocar su impuesto o su retención. Claro, hay exenciones que la vamos a estar comentando un poquito más adelante. Y básicamente como el agente de bien raíz también, el realtor debe asesorar al cliente cuando está comprando, porque esto no es algo que se debiera enterar el cliente al día de la venta. Claro. O sea, es algo que debe dar por delante. ¿Y eso es algo nuevo o eso lleva tiempo en los Estados Unidos? La regulación incluso es del 1980. Wow, yo no había nacido. No puedo decir lo mismo. Pero sí, es y se mantiene igual. O sea, a pesar de que ya tiene muchos años, no han habido cambios. Incluso los rangos a los cuales se le aplican, que eso siempre me parece interesante, a pesar de que lo que vale hoy una propiedad para nada se compara a lo que valía hace 40 años, los rangos no han cambiado. O sea, uno pensaría que ya 300,000 no es lo mismo que hoy de repente vale 1,000,000 y que la regulación debe de adaptarse conforme a la realidad, pero no, la regulación es la misma desde el 1980 que salió y sigue estando ahí. Y sí es importante que todo el mundo sepa que su contrato sí lo dice. Lo que pasa es que uno no necesariamente lee las letricas, como tú dices, son páginas y páginas de texto y el cliente no lo lee, pero sí dice que si el vendedor es extranjero, tiene una obligación de decírselo al comprador. O sea que por ahí ya desde que firman el contrato hay una obligación del vendedor de avisarlo, porque también no hay forma de saberlo. Si tú eres extranjero y tú me dices que tú eres de acá, yo no tengo cómo saber si eso es cierto o no. Tú me puedes dar un Social Security falso, ¿cómo sé yo? O sea, yo no tengo acceso para validar, yo no soy el IRS. Correcto. Entonces sí hay una declaración que es obligatoria del vendedor si es extranjero para que se tomen todos los pasos que hay que tomarse. Ok. Y que tengo clientes que me preguntan, extranjeros, que si la retención o que esos impuestos son del precio de venta o de la ganancia, porque me han dicho, sí, yo compré mi casa en 300, la voy a vender en 450, pero me quieren retener de 450, no de 300. ¿Cómo funciona el tema? A ver, la retención es del precio de venta, pero al final el impuesto termina siendo sobre la ganancia. ¿Ok? O sea, como dije anteriormente, la retención va a ser de un monto mayor para asegurarnos de que haya suficiente dinero de cubrir el impuesto. Pero cuando se hace el cálculo, tú tienes la diferencia, o sea, la ganancia de lo que compraste a lo que vendiste, ¿verdad? Se quitan los expenses,
todo lo que sean gastos y entonces se determina cuál es el neto de la ganancia. Y en base al neto de la ganancia es que el IRS va a calcular ese impuesto. O sea que la respuesta tiene dos partes. Ok, básicamente entonces mi cliente vende la propiedad, vamos a suponer que le retuvieron $15,000, por poner un ejemplo cualquiera. Esos $15,000, pero realmente cuando él ponga sus gastos, haga su declaración, el contador, porque esto es un tema que hay que manejar con abogados, con contador, con la casa de títulos. El contador dice que la ganancia en vez de lo taxable sería 8, por decir un ejemplo. Entonces, el cliente regresa de vuelta esos 7 excedentes. La IRS se los regresa. Si esos fueran los números, por poner un ejemplo. Claro. Va a depender de cuál de los dos procedimientos se hacen, porque hay una forma de manejar el FIRPTA, que es que la casa de título se queda con la retención hasta tanto el IRS hace una determinación de cuál es el impuesto. Cuando se hace eso se llama un withholding application. Cuando se hace eso, que se realiza antes del cierre, la intención es que el IRS determine el pago para que la casa de título pague al IRS y le devuelva al vendedor. Pero también hay otra forma que hoy día es la más común, que es que al momento que se cierra, se hace la retención y se manda inmediatamente al IRS. Hay 20 días luego del cierre para enviarlo ya total. Entonces, en ese caso, si el IRS es que tiene el dinero, sí, cobraría lo que le toca y le devuelve al cliente lo que quedó. Sí es súper importante que se sepa que en todos esos casos, como ya tú mencionaste, se necesita acompañamiento de un contador. Y aunque debí de decirlo al inicio, pero lo digo ahora, importante señalar que nosotros no somos contadores, obviamente, que nosotros somos casa de título, que esta información es para educación, informativo total, y que nosotros no estamos de ninguna manera dando consejos legales impositivos, fiscales, exacto. Entonces, que clientes que se usa bastante, puede un vendedor extranjero que vende su propiedad, quiere comprar otra propiedad, quiere hacer el famoso 1031 exchange, quiere poner que realmente un 1031 exchange lo que está haciendo es transfiriendo la responsabilidad de los taxes a otra propiedad, necesita ser retenido el FIRPTA aunque vaya a ser un 1031 exchange. Eso es una pregunta súper común, porque sí hay una idea de que no aplica, pero lamentablemente sí aplica. Se hacen las dos cosas. O sea, cuando está el 1031, como quiera, tienes que hacer el FIRPTA. No sé si al final te lo devuelven todo. O sea, eso al final lo van a evaluar el IRS y de repente te pudieran devolver. Eso es una muy buena pregunta para ver, no solamente con el contador, pero con el intermediario calificado que te ayude con el 1031. Ahora, de que de que aplica FIRPTA, sí aplica FIRPTA. O sea, no es una manera de evitar el FIRPTA hacer un 1031, básicamente. No. Y así, yo sé que hay rangos, variantes, pero si un cliente te pregunta, ¿cuánto me van a retener? ¿Cuánto sería esa retención? Mira, yo les recomiendo a las personas que digan 15% del precio de venta, porque el 15% es como el estándar. Ciertamente hay situaciones y circunstancias donde se pudiera reducir o hasta exonerar el impuesto, pero siempre digo, es mejor decirte de más y darte la buenísima noticia de que te estoy reteniendo menos a decirte que te retuve menos y de repente que te llegue menos dinero al cierre. Entonces, como sí o sí, peor de los casos pudiera ser el 15, es el 15. Es el 15. Es el 15. Ahora, de repente, no sé si quieres preguntarme otra cosa o quieres que te hable de las exenciones. No, te iba a preguntar eso. ¿Qué secciones puede tener un cliente para no pagarlo o para pagar menos? Claro. Entonces, es 15, ¿verdad? Es 15. Es 15. Si el comprador es una entidad legal, es 15 también, siempre, por si acaso, porque las variaciones vienen de si es una persona física que está comprando y si esa persona física va a vivir en la propiedad. O sea, si es su residencia, ellos van a firmar un documento que dice que ellos van a vivir en la propiedad. Y ese documento dice que ellos saben que el IRS, la compañía de título, todo el mundo está contando o basándose en esa declaración jurada para no retener o retener menos. Entonces, cuando está la persona física,
cuando están dispuestos a firmar la declaración, porque eso es súper importante. A veces las personas dicen, no, pero yo sé que él está aplicando para una residencia primaria, pero eso no importa. Si el comprador no tiene la disposición de firmar la declaración jurada, no va a aplicar la exención, va a cobrarse, porque ellos tienen que firmarlo. Y tú tampoco puedes pedirle a una persona que una declaración jurada mienta. O sea, que si no es la realidad, no. Pero hay muchas personas que se sienten incómodas. Entonces, si van a vivir, van a firmar. Entonces va a depender del rango de las propiedades. Si es hasta $300,000 y tenemos esa declaración jurada firmada, va a ser un 0. O sea, se va a exonerar el impuesto al 100%, es un 0%. O sea, no hay retención. Si es entre más de 300,000 a 1,000,000, baja de 15 a 10. Y lamentablemente, si es más de 1,000,000, pues es un 15 como quiera. Ok. Déjame ver si entendí y para que el cliente entienda. Si yo soy un vendedor extranjero, pero el que va a comprar la propiedad, al que se la voy a vender, es una LLC, es una compañía, no hay excepción. No hay excepción. Si yo estoy comprando, si el comprador, el comprador es una persona, la propiedad es hasta 300,000 o menos, pero la voy a vivir y firmo un affidavit diciendo que voy a vivir. ¿Hay algún tiempo para vivir? Sí, la regulación dice un 50% los primeros 2 años. O sea, de los primeros 2 años de tenencia, vamos a llamarle. 1 año, sí. Pero puede ser pico de... No tiene que ser... Mitad y mitad. O sea, mitad. 6 meses el primer año, 6 meses el segundo. Entonces, si le vendo como extranjero, como inversión, a una persona que va a vivir y es menos de 300,000... Puede que ese vendedor esté exonerado de la retención. Correcto. Si es entre 300,000 y 1,000,000, se lo va a bajar a 10%. Correcto. Se le puede bajar a 10%. El IRS es quien va a decidir eso, dependiendo, ¿no? Bueno, lo que sucede en ese caso es que al cierre se reúnen todas las formas y se le somete al IRS con el cheque toda la información. Hay formularios que el contador nos va a llenar, que vamos a someter con el cheque, pero también esa declaración. O sea, que cuando ellos reciben el pago, ya ellos saben por qué le estoy mandando 10 y no 15. Ok, pero me surge una pregunta. Entonces, al final, el vendedor vendió la propiedad, cogió su dinero, no se retuvo nada porque el comprador dice que iba a vivir, pero al final no vivió. El IRS se da cuenta de no vivió, firmó una declaración jurada, pero pasó lo que pasó, no vivió. ¿Tiene responsabilidad el comprador ahora entonces con el IRS? Porque es el que está en los Estados Unidos, es el que se queda con el problema, ¿correcto? Es correcto. Y la regulación dice que el agente de retención, o sea, la persona responsable de la retención, es el comprador. ¿Y por qué? Precisamente porque la única persona a quien el IRS pudiera tener alguna consecuencia negativa es al comprador, porque el comprador es a quien le van a poner un gravamen sobre la propiedad. O sea, le van a embargar la propiedad en cualquiera de los casos, si es un fraude por parte del vendedor o un fraude de parte del comprador. Lo que sí, en ese caso hay que ver quién cometió el fraude. O sea, por causa de quién es que hay un problema. Si al final el comprador cometió el fraude, porque acuérdate que esas declaraciones se firman bajo fe de juramento, y eso es perjurio, eso está multado, penado y lo que fuera, pues digamos que no es descabellado que sufra las consecuencias. Pero sería inusual porque el comprador no se beneficia de eso. O sea, lo que sí de repente pudiera pasar es que un vendedor mienta sobre su condición de extranjero para que no le retengan. Pero, como te digo, sería inusual que el comprador mienta. Y por lo menos hoy día, más y más, veo compradores que ni siquiera quieren firmar. Dicen, sí, voy a vivir ahí. Sí, yo sé que le van a retener menos, pero es que no me quiero meter ahí. No quiero nada que ver con el IRS. Yo como agente de ese comprador le aconsejaría a mi cliente que está comprando, ok, yo te firmo, pero negociemos algo. Negociemos quizás gastos de cierre. Negociemos algo en el precio, porque si te iban a retener el 15% de $300,000, es una gran cantidad de dinero. O sea, a la hora que tu agente, y tú que me estás viendo, cliente, a la hora de que tu agente te informe, que debe informarte lo que estás comprando a un vendedor que se le aplica esta ley, puedes también, es un punto a negociar. Sí, yo te lo firmo, yo voy a estar 2 años aquí, voy a estar 1 año de los dos,
pero por favor, quizás podamos ayudarme con los gastos de cierre o ayúdame con el interés. O sea, hay maneras entonces que porque el vendedor está teniendo un beneficio, básicamente, y se pudiera negociar, sería un buen punto para negociar. Definitivamente se puede negociar. Yo creo que lo único que recalcaría es la importancia de que si van a firmar la declaración, pues definitivamente Tienen que que sea ir. la realidad. Porque también hay personas que dirán, pero yo te la firmo por el beneficio. Pero siempre debemos de tener cuenta de que, o sea, la recomendación al cliente no debe nunca ser comete perjurio. Claro, no, O sea, no. entonces eso sería lo Tienes único. que vivir, Sí. pero quizás como ya me está diciendo que hay clientes que no Yeah. quieren firmarlo, yo voy a vivir y no quiero firmarlo y el comprador va a vivir pero quiere firmarlo, entonces puede sacar un cierto Un beneficio. beneficio, claro. Ok. Pregunta. ¿Es obligatorio que un comprador se entere que está comprando una propiedad? O sea, alguien que deje de decir eso estaría cometiendo un ¿Fraude? fraude, básicamente. Fraude. Sí, desde el contrato ya dice que tiene el vendedor la obligación de avisarle al comprador que es extranjero. Pero también ya a través en la transacción se van tomando varios pasos. Claro, una de las cosas, lo primero que nosotros vamos a hacer es pedir información personal de cada parte, que va a incluir los Social Security Numbers y los demás datos de contacto. Entonces, si la persona no me puede proveer un Social Security Number, ya eso es, o sea, primera alerta. Pero al cierre, todo el mundo, o sea, el comprador y el vendedor, firman declaraciones también. Y si de repente es estadounidense o residente, me va a firmar algo que dice, yo soy ciudadano, este es mi Social Security Number, y dice expresamente, y no me aplica FIRPTA. De la misma manera, si le aplica, me va a firmar uno que dice, sí me aplica porque soy extranjero. Entonces, pase lo que pase, nosotros tenemos documentación firmada bajo fe de juramento por la cual nosotros tomamos la medida que tomamos. Ahora, que una persona puede mentir, claro, o sea, comete el fraude, como tú dices, eso es totalmente posible, pero la obligación contractual está ahí. Está ahí desde el inicio, desde que firman el contrato. Ok, pero entonces, como casi siempre en el tema de título y en el tema de una transacción de compra y venta en los bienes raíces en el estado de la Florida, la casa de título protege o toma las medidas necesarias para que el comprador esté protegido. Claro. Si alguien engaña a la casa de título, bueno, perfecto, pero están los mecanismos, por ejemplo, en Apple Tower están los mecanismos para que eso no pase, ¿correcto? Claro que sí, claro que sí. Y por eso es tan importante acompañarse de una buena compañía de títulos. Y aprovecho para decirles que esa compañía es Apple Tower Title and Escrow. Pero ciertamente se toman esas medidas, esos mecanismos y se tiene esa documentación legal que ante cualquier eventualidad nos va a proteger a nosotros y claro, nos va a proteger al comprador en dado caso. Ok. Me dices que puede poner en la casa de título, el IRS, disculpen, un gravamen a ese comprador porque se violó algo, porque no se retuvo. Perfecto. Si compro financiado y tengo un seguro de título, no me cubre el seguro de título, ¿o sí? Bueno, si... ¿Alguien mintió? Porque... Claro, si se generó el embargo, o sea, si te embargaron la propiedad, entonces sí, el seguro de título entraría a protegerte. Pero con esa documentación, o no, pero adicionalmente, o sea, el underwriter te protege, pero se defiende. Entonces, con esa documentación que muestra que por el fraude es que ha pasado cualquier cosa, entonces va a defenderse en contra del vendedor también. Claro. Ahora, incluso está interesante la pregunta. Yo anoche la estaba comentando con Dani, porque hay como que diferentes formas de uno hasta responderla. Entonces, no sé, yo particularmente, o sea, por lo menos aquí no hemos visto donde una persona, donde todo se haya hecho bien, lo hayan embargado. Claro. Entonces, teóricamente, porque sabemos que todo es posible, si pasa algo así, donde llega una comunicación a una casa diciendo al IRS me debes, entonces hay que proveerle la información. O sea, puede ser que haya sido fraude, pero nosotros entendemos que si el IRS ve que tenemos las declaraciones del vendedor diciendo todo lo que tiene que decir, que eso no va a repercutir en contra del comprador. Ahora bien, ¿qué pasa muy a menudo?
es que el IRS manda esa carta y un comprador llama nervioso porque le llegó una carta del IRS diciendo que no se pagó. Pero eso es súper común, lamentablemente. Y es un tema de ellos, internos de organización. Y reitero, por eso es tan importante cerrar con Apple Tower. Porque, ¿qué uno hace? Uno se comunica con ellos, le manda la información. Incluso muchas veces ya hasta han cobrado el cheque y dicen, no me pagaron. Entonces, estimadísimos hermanos de la IRS, aquí te mando toda la documentación. Mira, aquí está el cheque que canjeaste ya hace 6 meses. Claro que sí, por favor, revisa tu expediente. Pero es un tema de comunicación, de tener esa compañía que te va a respaldar, de que cuando pase algo, porque las cosas pasan, va a responder, va a dar la cara y te va a acompañar de la mano hasta resolver el problema que puedas tener. El IRS, mucho trabajo con tanta gente nueva. A mí me acaba de llegar, no tiene nada que ver con esto, pero a mí me acaba de llegar un cheque por $12,000. Ay, qué problema. Sí, pero no es mío. Eso pudiera ser un problema. No es mío. Le llamo a mi contador y mira, Norris, me está pasando esto. Dice, no lo deposites. Claro. Déjame llamar a la IRS. Cuando llama a la IRS, tuvo que explicarle porque es nuevo, porque no sé qué. Conclusión, tengo que mandar el cheque de vuelta a la IRS porque lo que pusieron las conclusiones están mal, básicamente. Wow. Y lo malo con la IRS es lo siguiente. Ahora yo llego, deposito el cheque. De aquí a 2 años se dan cuenta de que no era mío y me van a pedir el cheque más la penalidad, más los intereses de todo lo que es eso. Entonces es bastante, si te pasó algo con el IRS en esto del tema de la retención de impuestos, con la propiedad, contactar a la casa de títulos que esté de trabajo para que ellos te puedan ayudar con eso. Claro que sí. Muchas veces, sobre todo al año siguiente, que se está viendo todo lo del cierre del año anterior y que hay muchas personas declarando y cosas así, nos llaman, pero por falta de documentación. Mira, me están pidiendo los números, dónde está el settlement statement, lo que fuera. Eso para esta época es súper común. Nosotros semanal recibimos un montón de llamadas de vendedores que no se acuerdan dónde dejaron el documento y lo único que necesitan es ese documento para dárselo al contador. O sea, todo tiene su solución. Lo que hay es que saberlo navegar y muchas veces, por no decir siempre, pero casi siempre tiene una solución sencilla y es de proveer información, de responder, porque a veces no respondemos por temor y entonces ahí sí lo ponemos peor porque nadie nunca respondió. Lo que hay es que darle la cara. Todo tiene solución, todo con tiempo se resuelve y si se hicieron bien las cosas desde día 0, no hay nada que temer. Porque todo va a estar ahí, va a estar respaldado y lo que hay es que discutirlo y llegar a la solución. Correcto. Con respecto a este tema o a cualquier tema de título, porque sé que título se enfrenta constantemente con cosas, algo cómico, algo inusual, algo que dijera, wow, eso no pudo pasar, pero pasó. Bueno, tengo que decir que aquí pasan cosas diarias. Y uno ve, como uno habla con muchos agentes de otras empresas, personas incluso que cierres que fueron en otro lugar, pero vemos cosas todos los días que todavía nos sorprenden. Definitivamente. Sí te tengo que decir que cuando pasa, es así como tenemos una compañera que dice un masaje cardíaco, porque casi siempre es como, oh Dios mío, ¿ahora qué? Pero siempre al final tiene su solución. Yo uso mucho, siempre cuento, estábamos aquí en mesa de cierre, no es FERPTA particularmente, pero algo que todavía decimos, pero ¿cómo así? Y el notario vino a donde mí y me dijo, mira, yo estoy cerrando aquí el préstamo, estamos firmando la documentación de préstamo y yo no sé si esto es importante, pero yo veo que el señor es soltero, pero él está hablando de su mujer. Y obviamente ahí masajito cardíaco empieza ahí porque eso es crítico por 1000 razones. Entonces, pero yo le digo, no, pero espérate, ven, vamos a ir a hablar con él porque la gente dice mi marido y de repente no es mi esposo, claro. Es mi mujer y es mi novia. No, yo dije, no, tranquilo, que todo va a estar bien. Pero efectivamente le digo yo, señor fulano, ¿cuál es su estado civil? ¿Usted está casado? Y me dice, sí. Y yo, ok. Y pregunta aquí, porque dice aquí que está soltero. Ah, sí, pero es que yo estoy casado voy a poner República Dominicana para no decir el otro país, pero yo estoy casado en República Dominicana. Y obviamente uno se queda como que, pero ¿y entonces? O sea, ¿cómo así? Y es impresionante la cantidad de veces que alguien pregunta, pero es que yo me casé en Cuba, eso es, o sea, yo soy soltero. No, si usted está casado en otro país, usted está casado.
Y uno pensaría que eso es sencillo, pero el cierre se logró, pero no se logró en ese momento. Claro. Porque ya hubo que entonces avisarle al banco que en la declaración y la aplicación del préstamo había algo incorrecto, una mentira al final. No lo hizo con mala intención, pero usted rellena igual declarando. Entonces usted está cometiendo fraude si lo deja así y si lo hizo intencional con más fe, ¿verdad? Eso, devolverlo para que lo evaluaran, para que decidieran si le iban a dar. Y recuerden que ya dijimos que la señora estaba en otro país. Firmar en otro país no es un problema, pero yo no lo puedo lograr en un solo día. Entonces, todas esas cositas siempre lo uso de ejemplo de por qué es importante hablar desde el inicio, mantenernos comunicados, informados, porque la logística se planifica, pero necesitamos tiempo. Entonces, mientras más rápido lo estamos hablando, más rápido lo puedo resolver. Pero siempre eso del matrimonio siempre me da gracia. No, pero yo me casé en tal sitio. Y como que, ajá, estás casado. Es bueno eso de poder estar casado en varios lugares, sí. pero no se puede, Pero no se puede. Exacto. Ambas, gracias por estar acá, gracias por tu conocimiento, por siempre apoyar a nuestra oficina, a nuestros agentes, por apoyar el canal. Gracias de verdad. Y a usted, cliente, que está comprando, quiere comprar, quiere invertir en bienes raíces, este es el canal donde estamos diciéndote el tras bambalinas, donde estamos diciendo los entresijos de invertir en bienes raíces en los Estados Unidos. Noriel González, tu realtor en el sur de la Florida. Después no digas que no te lo dije. Gracias.